Hola primos, ¿cómo andamos? Sé que muchos ya estaban desesperados esperando la nueva actualización, y hoy sí primos traigo buenas noticias porque la actualización ya está aquí. En este video les voy a dar el resumen completo de todo lo que llegó, desde las novedades más importantes hasta los cambios de balance, todo bien explicado y directo, sin relleno innecesario como ya saben que lo hace el primo Juan. Así que primo de mi corazón, deja tu like porque hay que llegar a los 1000 y si se puede mucho más. Este video es especial y viene cargado de información. Ahora sí primo, acomódate bien, prepárate y ponte cómodo, porque esto ya empieza y se viene intenso. Bueno primos, para empezar vamos directo al grano porque los cambios son muchos y no hay tiempo para rodeos. Mis verdaderos primos de confianza se van a acordar de un video donde yo dije que tarde o temprano iban a cambiar el menú del juego, ¿y qué creen? Pues sí primos, los desarrolladores de la isla maldita ya le dieron un buen lavado de cara al menú principal. Ahora el fondo del menú ya no es algo genérico, sino que muestra una parte real del mapa, que si no me equivoco está ubicada por la zona de D7, lo cual le da mucha más identidad al juego desde el primer segundo. La verdad primos, este cambio se agradece bastante, se siente más vivo, más actualizado y más cuidado. No es algo enorme pero sí suma mucho a la experiencia general. Así que nuevo fondo, nuevo menú, mejor presentación y aprobación oficial del primo Juan, pasamos al siguiente cambio. Ahora sí primos, denle la bienvenida como se debe al nuevo modelo del Stegosaurus, así es primos, finalmente llegó y lo voy a decir sin miedo, me encantó. Cada nuevo dinosaurio que llega a la isla se nota que está mejor trabajado que el anterior, y este Stego no es la excepción, el nivel de detalle, las placas, el cuerpo y el movimiento ya se sienten de otra generación. No es mentira primos, los desarrolladores aquí sí se pusieron las pilas y se nota que el modelo viejo ya pedía jubilación desde hace rato, este nuevo Stegosaurus se ve más realista, más pesado y con más presencia en la isla. Modelo de Stegosaurus mejorado. Características, sin cambios. Salud, 3900. Daño, 300. Velocidad, 1330. Sangrado, 18%. Fractura, 6%. Precio, 80.000 monedas, con alta probabilidad de que el precio cambie con la actualización. Habilidades pasivas, sin cambios. Fuerza de manada. Aumenta la probabilidad de sangrado de los miembros cercanos de la manada, el efecto se puede acumular pero tiene un límite. Energía solar. Durante el día la resistencia se consume un 20% más lento, ideal para aguantar peleas largas. Habilidades activas. Golpe cargado. Acumula poder para soltar hasta 3 golpes devastadores con el tagonizador, con probabilidad de aturdir al enemigo, aumentando el daño, la fractura y el sangrado con cada impacto. Un arma perfecta contra los que no respetan el poder del Stego. Golpe aplastante. Un poderoso ataque de cola con probabilidad de empujar y aturdir al enemigo, ideal para controlar el espacio en combate. Y ahora sí primos, pongan atención porque a continuación les voy a mostrar todas sus etapas de crecimiento, sus rugidos, y para cerrar con broche de oro un PvP contra mi hermano padrino 777, así que no se despeguen porque esto apenas se está poniendo bueno.
primos, esto todavía no se termina, porque ahora viene lo que a muchos les encanta y a otros les arde bastante, los cambios de balance, o dicho fácil, los ajustes a las estadísticas de varios dinosaurios. En cada actualización siempre hay bufos, nerfeos y movimientos raros, y esta no es la excepción, así que pongan atención primos porque son varios cambios importantes que sí van a mover la forma de jugar en la isla maldita. Empezamos con el Kentrosaurus, que ahora recibe un buen empujón, ya que su probabilidad de sangrado sube al 30%, antes era 24%, así que cuidado con confiarse porque este con púas ahora desgasta mucho más. El Zuimin también mejora bastante, ya que el tiempo de reutilización de golpe de garra baja a 8 segundos, volviéndolo más constante y molesto en combate. Seguimos con el Pachyrhinosaurus, que ahora pega más fuerte con daño aumentado a 230, antes estaba en 210, un cambio simple pero efectivo. El Amargasaurus recibe una mejora ligera en movilidad, su velocidad sube a 1370, antes 1350, lo que le ayuda un poco más a no quedarse vendido. El Parasaurolophus también entra en la lista con una patada que ahora se recarga en solo 7 segundos y además con aumento de daño, así que ya no es tan gratis enfrentarlo. El Therizinosaurus mejora su desplazamiento subiendo su velocidad a 1350, antes 1320, lo cual siempre se agradece. Pasamos al Deinocheirus, que ahora se vuelve más peligroso, con velocidad 1325, 28% de sangrado y 4% de fractura, así que cuidado si lo subestiman. El Giganotosaurus también sale beneficiado, ahora tiene velocidad 1335 y su sangrado sube al 35%, antes era 28%, haciéndolo mucho más letal en peleas largas. Y cerramos con el Spinosaurus, que recibe varios ajustes clave, su salud sube a 4440, su velocidad de carrera queda en 1240, y además su defensa en el agua aumenta al 15%, antes era 10%, así que en su terreno ahora es todavía más peligroso. Así que primos, estos cambios no son poca cosa, varios dinosaurios cambian cómo se sienten en combate y el meta se va a mover sí o sí, así que pruébenlos bien y díganme en los comentarios qué cambio les gustó y cuál les dolió más, porque aquí todavía hay mucha carnita que analizar. Y vamos con los extras primos, porque esta vez sí vienen varios y valen la pena, así que arrancamos sin rodeos. Para empezar llega una nueva mecánica de sonido al recibir daño pesado, algo que ya se nota bastante en combate, y por ahora se aplica al Stegosaurus y al Megaraptor, haciendo los golpes más claros y contundentes. También se añade una nueva opción en los ajustes llamada profundidad de nitidez, que básicamente desenfoca el fondo. La verdad se ve muy bien para capturas de pantalla, pero para jugar con eso activado ya es decisión tuya primo, pruébalo y ve si te convence o no. Ahora, sobre los nuevos sonidos ambientales, aquí hubo confusión, porque no llegó nueva vegetación como muchos pensaban, sino sonidos que cambian según la hora del día y la zona del mapa, ya sea pantano, playa o zonas montañosas, y sinceramente quedaron bastante bien. Hace tiempo ya había hablado de la ambientación de la isla maldita y por fin los desarrolladores metieron mano ahí, con sonidos más inmersivos y mejor logrados. También hay mejoras en el procesamiento de hitboxes, lo cual siempre se agradece, además de nuevos sonidos al nadar y una mejor atenuación del audio bajo el agua, que hacen todo más coherente. Se actualiza la tabla de reglas, y ahora cuando un dinosaurio corre o se agacha el botón correspondiente se oscurece, un detalle pequeño pero útil. Y como siempre, se incluyen correcciones de errores y mejoras menores, que no siempre se notan a simple vista, pero ayudan a que el juego funcione mejor. En general primos, no son cambios enormes uno por uno, pero juntos sí hacen que la isla se sienta más pulida y más viva. Bueno primos, algunos se están preguntando por el nuevo dinosaurio que supuestamente salta, trepa árboles y es de China, pero la verdad primos es que no se sabe bien a qué se refieren los desarrolladores, porque en esta actualización yo no vi ningún dinosaurio nuevo aparte del Stegosaurus. Puede que sea algo que llegue más adelante, así que toca esperar y estar atentos a lo que anuncien después. Así que primo de mi corazón, deja tu like, hay que llegar a los 1000, deja tu comentario y dime qué te parece el nuevo Stegosaurus, quiero leerlos. Y ojo primo, después de este video estaré probando ese nuevo dinosaurio cuando salga, así que mantente atento. Mientras tanto, si aún no te aparece la actualización o ya la jugaste, vete a ver este video donde el primo Juan sufrió como loco, te va a gustar. Allá te veo primo, y por cierto un abrazo grande de parte del primo Juan para todos ustedes en estas fiestas.